El teatro, desde 1939 hasta nuestros días. Contexto histórico. La Guerra Civil Española marcó el desarrollo de la literatura en España en los posteriores años a ella. El teatro de la posguerra es pobre, ya que muchos autores habían muerto o estaban en el exilio. Las presiones ideológicas eran muchas. Muchas veces los propios autores se adaptaban a las exigencias de la ideología dominante y modificaban su obra, evitando ser criticados o eliminados de su obra. Punto. Esta situación cambia a partir de la muerte de Franco. Teatro de posguerra, comedia burguesa y teatro de humor, años 40. El teatro de posguerra cumplió dos funciones básicas: entretener al público, que buscaba esparcimiento y transmitir ideología, y esto último se realizó por distintas vías. Tres vías: mediante la negación de las aportaciones más relevantes de la preguerra, como el teatro de Valle y Lorca; por el estreno de las obras que exaltaban los valores de los vencedores, teatro militante de tipo falangista o católico como el de Ramón Cué, con tilde la E, y el Imperio volvía, o la Santa Hermandad de Maquina. Y otra, a través de la programación de autores básicos como referentes de épocas gloriosas, Don Juan Tenorio, El castigo sin venganza. En esta época el Estado y la Iglesia establecieron un férreo control sobre las obras nuevas y los repertorios. Este fenómeno desarrolló la consiguiente autocensura en los dramaturgos. Tendencias destacables hubo de la comedia burguesa y la del teatro de humor. La comedia burguesa se caracteriza por la cuidada construcción. Que lo que he puesto antes no sé por qué lo he puesto, pero bueno. La comedia burguesa se caracteriza por la cuidada construcción de la obra, la dosificación de la intriga para ir manteniendo el interés y la alternancia de escenas humorísticas y sentimientos. Los personajes suelen pertenecer a las clases medias y moverse en ambientes acomodados. Los temas son muy repetitivos e insisten en asuntos matrimoniales, celos, infidelidades, etc. El final suele ser feliz y persigue entretener al público y educarlo mediante el elogio de la virtud. Como autores de este género son Jacinto Benavente, José María Pemán, Juan Ignacio Luca de Tena, Joaquín Calvo Sotelo y Víctor Ruiz Iriarte. El teatro de humor se alejaba de la realidad inmediata mediante la presentación de obras insustanciales e intrascendentes. Los autores más interesantes fueron Enrique Jadiel Poncela, cuya producción teatral se caracteriza por la incorporación de lo inverosímil con locura y misterio. Sus personajes son burgueses que entran y salen de escena constantemente, creando un ambiente que provoca la risa. Representan una sociedad feliz que tiene como objetivo alcanzar el amor y el dinero. También destaca Miguel Miura, que con su obra pretende idealizar la vida mediante la humanización de sus personajes y el triunfo de la bondad y la ternura. Su humor es producto de la asociación inverosímil de elementos, la exageración de la distorsión de la casualidad lógica, que muestra que los hechos no son explicables de una única manera y que por tanto todas las explicaciones están de más. Destaca con Tres sombreros de copa, El caso de la señora estupenda, Maribel y la extraña familia, Ninete, con 2 T, y Un señor de Murcia. De Enrique Jadiel Poncela destacan la obra Eloísa está debajo de un almendro, Angelina o el honor de un brigadier, un marido de ida y vuelta, que se me olvida ponerla. El teatro social, Los realistas, teatro de testimonio y protesta, años 50. Desde mediados de los años 50 se estrenan en el teatro algunas piezas de intención social. Los dramaturgos se dividen en dos tendencias: los que están dispuestos a atenuar su crítica para conseguir que sus obras se representen y sean concedidas por el público, o posibilistas, que se llaman posibilistas, y los que pretenden expresarse con toda la libertad y aún a riesgo de que la censura impida que sus textos sean estrenados. Entre los primeros destaca Antonio Buero Vallejo y entre los segundos Alfonso Sastre.
Antonio Buero Vallejo comienza escribiendo obras de tipo existencial, entre las que destaca Historia de una escalera en 1949. Muchas de sus obras tienen un carácter histórico, con lo que Buero sitúa los problemas de la España de su época en el pasado para así sortear la censura. 2 puntos. Un soñador para el pueblo, Las Meninas, El concierto de San Ovidio, El sueño de la razón, y la detonación, ya está. Punto. Fuerte crítica social hay en otras obras, como La doble historia del Dr. Valm, V-A-L-M, y El tragaluz. Punto. Estas obras constituyen una síntesis de realismo y simbolismo, con un conflicto entre personajes contemplativos y personajes activos. Otro apartado. Entre los llamados imposibilistas se encuentran Alfonso Sastre, que escribió durante los años 50 numerosas piezas teatrales en las que planteaba problemas de carácter moral como existencial y social. Encuadra hacia la muerte, la mordaza y social. 2 puntos. Sus obras son Escuadra hacia la muerte, La mordaza, Guillermo Tell tiene los ojos tristes. Punto. A partir de la década de los 60, Sastre compone lo que denomina tragedias complejas, obras que incorporan el humor a la tragedia clásica, poniendo en escena una realidad risible y grotesca para convencer al espectador de la necesidad de cambiar este mundo. Entre paréntesis, La sangre y la ceniza, La taberna fantástica. Punto. Otros dramaturgos de la crítica social de estos años son, por ejemplo, Lauro Olmo, José Martín Recuerda, José María Rodríguez Méndez o Carlos Muñiz. Manejaban como temas la explotación del trabajador, el egoísmo de los poderosos, la tristeza de la vida española o el recuerdo de la guerra civil. Sin embargo, las obras críticas no eran más habituales en los teatros de la época, sino que predominaban las comedias sentimentales y humorísticas. En este tipo de teatro continuó destacando, como en la época anterior, Miguel Miura y también Alfonso Paso. El teatro de renovación forma los vanguardistas en los años 60. Consideran caducado el realismo social y se proclaman herederos de la tradición vanguardista teatral, que consideraba el teatro como un espectáculo en donde el texto literario es un ingrediente más y no necesariamente el elemento central de la representación. De ahí a la importancia que cobran los efectos especiales, la escenografía, la luminotecnia, el sonido, el vestuario, etc. Punto. Entre los dramaturgos innovadores pueden citarse los simbolistas José Ruibal o Luis Riaza. 2 puntos. Fernando Arrabal, que ya desde los años 50 da cabida al antirrealismo en su llamado teatro pánico. 2 puntos. Imaginación, elementos surrealistas, lenguaje infantil, ruptura con la lógica, en Pic Barranic, el triciclo, etc. Y Francisco Nieva, que utiliza como eje temático en su obra el de la representación de la sociedad y el lenguaje popular con pinceladas del teatro del absurdo. 2 puntos. Pelo de tormenta, Malditas sean, Coronada y su hija. Punto. En los últimos años del franquismo alcanzó importancia el fenómeno del teatro independiente. En 1975 destacaron los Goliardo, Tabano, Els Joglars, Els Comediants, La Cuadra y otros. Hacia finales de los años 60 se impuso el teatro de calle y, superada la transición política, se produjo la progresiva desaparición de este tipo de teatro.